Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Random Podcast. Mi nombre es Juan Ruoco, seguro me conocen de otras películas como ¿Quién mató a tu vieja? No, mentira. Por ahí me conocen de Twitter, quizás como @realjuanruoco, o quizás leyeron alguno de mis artículos que publico en Medium, que ahora los pueden encontrar en realjuanruoco.medium.com, dado que cambió un poco el formato y la dirección de los artículos de la plataforma Medium, que es la plataforma a la cual subo mis artículos. Hoy finalmente voy a estar hablando de Criptocomunismo, un libro del filósofo francés Marc Alizart. Súper interesante, me lo mandó la gente de Ediciones La Cebra, los editores y las editoras, les editores, son Ana Asprea y Cristóbal Taller. Calculo se pronuncia así, Taller, porque tiene una H por ahí. Cristóbal, muchas gracias. No solo me mandó Criptocomunismo de Marc Alizart, sino que también me mandó Golpe de Estado Climático y Perros. Prometo leerlos más adelante y quizás hacer otro podcast acerca de esto. Re agradecido que me manden libros, amo que me manden libros. Es la primera vez que me mandan libros así como para que los lea y que haga algo con ellos eventualmente. Y justo este Criptocomunismo hace bocha que lo vengo leyendo. De hecho lo leí como 3 veces ya. Y nada, quería hacer varios contenidos con este libro. Me parecía súper interesante. Vamos a ver qué sale. Principalmente voy a empezar con este podcast que ustedes están escuchando en este preciso momento. Quizás antes que todo, así como yo me pregunté quién era Marc Alizart, ustedes están preguntando quién es Marc Alizart. Marc Alizart nació en Londres en 1975, dirigió varias obras colectivas y catálogos, y es autor de Teología Pop 2015, Informática Celeste 2017, Perros 2018, El Golpe de Estado Climático 2020, y además escribió, este libro, Criptocomunismo. Fue encargado de programación cultural en el Centro Pompidou de 2001 a 2005 y director adjunto del Palacio de Tokio 2006 a 2011. Marc Alizart es filósofo y como buen filósofo se dedica a un montón de cosas. Me parece súper copado empezar por eso. Trata un montón de temas. El libro no es un libro muy largo. Es un libro de... a ver, lo tengo acá. 110 páginas. Es un libro chiquitito, pero está cargado de información. Y por eso lo tuve que leer tantas veces y hasta tomé apuntes para este libro, chicos. O sea, quiero que lo sepan. Hice un trabajo muy exhaustivo con este libro. Y espero que ese trabajo se vea reflejado en este podcast y que a ustedes les guste, porque de eso se trata, de que le den me gusta a todo lo que yo hago, así yo hago platita. No, mentira. Vamos a ver mi objetivo final con este podcast. ¿Por qué haces este podcast, Juan? Lo hago para difundir información que me parece relevante. Cosas que creo que les pueden servir a ustedes como me han servido a mí. Alizart empieza su texto haciendo una especie de genealogía sobre el origen de Bitcoin que él traza o emparenta tanto como con la Reforma Protestante como con las revoluciones republicanas encabezadas a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Los textos de Rousseau, finalmente la Revolución fallida. No fallida porque no lo lograron, sino porque no terminó bien la revolución comunista, la revolución de octubre del 17, que salió bien esa revolución, pero el régimen instalado tiempo después no salió tan bien. Lo que dice Alizart primero es que es un texto tan complejo, es un texto corto, pero tiene muy condensado, tiene como muchas referencias a muchas cosas.
Para leerlo hay que tener por lo menos un panorama general de un poco de, brevemente, ¿no? Pero un poquito de teología, mucho de marxismo, algo de biología, un poco de física, un poco de cibernética, un poco de teoría de la información. O sea, toca demasiadas cosas. ¿Eh? Básicamente lo que él dice es que si bien las criptomonedas tienen como una carga libertaria muy fuerte, es decir, traen consigo la promesa de la liberación del sistema monetario, digamos, de sus cadenas políticas, si se quiere, ¿no? Porque Bitcoin es como una especie de moneda digital. Bitcoin es una moneda digital que se imprime y que funciona como traslado de valor sin ninguna intervención de ningún banco central, ¿no? Entonces es una moneda que no tiene país, no tiene una empresa que la respalde, solamente sus usuarios. Entonces trae consigo, digamos, esa filosofía libertaria de una economía liberada por completo de las ataduras del Estado, ¿no? Y lo que dice Alizart en primer lugar es que Bitcoin trae consigo un orden teológico político. Ya esto es bastante llamativo, por eso él habla de la reforma protestante. Primero habla de que el protestantismo está muchísimo más relacionado con la economía de lo que uno podría suponer a primera vista, y esto es algo que yo traté un poco cuando hablé en mi artículo de Medium sobre mi experiencia en la iglesia evangélica, sobre las conexiones entre, digamos, ética protestante y capitalismo, ¿no? Lo que señala acá es súper interesante cuando dice, por ejemplo, dice, si las hostias tenían forma de monedas porque originalmente se fundían en los mismos moldes. Wow. Pero no queda ahí. El primer banco central de la historia, el Banco of England, fue fundado por los puritanos ingleses en 1694. Es muy bueno. Dice, a menudo se cree, desde Max Weber, que el capitalismo fue conducido a las fuentes bautismales por la ética del trabajo protestante. Pero el aporte más notable de la reforma a la economía más bien fue la ingeniería financiera moderna. Al volver a poner la fe y la culpabilidad en el centro de la vida religiosa, el protestantismo permitió que socios que se tienen confianza, confide, puedan darse crédito entre sí, creer, tener la fide, para sus deudas, tanto morales como financieras. Por cierto, fue un protestante, John Law, quien a comienzos del siglo XVIII introdujo en Francia el primer papel moneda, y es también el concepto protestante de fe en el sentido que supone confiar, ceder y por lo tanto ser libre, el que permitió que las democracias liberales se construyeran y emanciparan de la monarquía. Fua. Bueno. Luego habla sobre la Revolución Francesa, la idea de voltear a la monarquía y de crear una república, y cómo, digamos, esa idea fue encabezada, o por lo menos fue, no encabezada, sino como puesta en papel por Rousseau, y cómo traía consigo la idea de eliminar la monarquía, y lo que nos legó fue como el Estado democrático de alguna manera. Y dice, del mismo modo, la democracia demostraría ser aún más compleja y enrevesada que el antiguo régimen. Dice, los príncipes fueron abolidos solo para ver la burocracia desenfrenada, con enjambre de funcionarios y libros de leyes más gruesos que el diccionario y la guía telefónica combinados. Alizart empieza a hablar de que las revoluciones propuestas, tanto como el protestantismo, la revolución republicana, terminan convirtiéndose en otro tipo de régimen que él establecido o el que intenta crear la fuerza transformadora. Por eso él habla que las criptomonedas, por más de tener un ethos libertario, de tener un fundamento filosófico libertario, precisamente pueden derivar en lo contrario y construir lo que él llama el régimen teológico político, no criptoanarquista, que es, digamos, o ANCAP o anarcocapitalista, que está detrás de la filosofía de Bitcoin, sino lo que él llama el criptocomunismo. El criptocomunismo. Lo que dice Alizart, básicamente, es que más allá, o sea,
de lo que se trató tanto la Reforma Protestante como la Revolución Francesa, fueron no de abolir la ley, y no de destruir las instituciones a las que cuestionaban, sino en un punto perfeccionarlas y darles una nueva ley en concordancia con la vida de los hombres. Entonces, tenemos, por un lado, a los puritanos, que terminan siendo una versión más radical de los católicos, si bien eliminan sus símbolos visibles, porque el evangelismo es mucho más iconoclasta y anti-institución en un punto que el catolicismo, y sin embargo el régimen resultante termina siendo incluso más fuerte, porque dentro del protestantismo hay una militancia mucho más fuerte de la religión, y la religión absorbe todos los aspectos de la vida. No hay una posibilidad de separar entre, digamos, vida religiosa y vida secular dentro del mismo, de la misma persona. Algo que en el catolicismo está mucho más difuminado, ¿no? Y con Rousseau dice lo mismo, ¿no? Termina dándose como una autonomía, un autónomos, una ley autoimpuesta. Y un poco lo que vendría a traer Bitcoin no es la destrucción del Estado, sino la creación de una comunidad bajo nuevas reglas. Bajo nuevas reglas. En esto apunta por un lado a un montón de cosas, y en principal argumenta que Bitcoin tiene en un punto un carácter mucho más político del que quisiera, o del que sus creadores estaban convencidos de que tenía, ¿no? Por un lado habla de lo que él llama el consenso descentralizado, que vendría a ser, digamos, de alguna manera una especie, o lo que él trata de decir es que dentro de esta capacidad de Bitcoin, Bitcoin es una máquina de unir gente, no de separar gente, ¿no? Digamos que el ideal, ¿cuál es el ideal libertario? El ideal del bitcoinero, muchas veces esto lo hablé con Pablo Wasserman en mi otro podcast, Círculo Vicioso, que lo hacemos en vivo por YouTube. Muchas veces hablamos de lo que son los maximalistas de Bitcoin, o por lo menos los se le dice maximalista para no decir fundamentalista, pero el fundamentalista de Bitcoin, ¿no? El fundamentalista de Bitcoin cree que Bitcoin finalmente va a ser la tecnología que reemplace a todas las monedas, que se va a convertir en la única moneda porque es la mejor de todas, tiene todas las características que una moneda debería tener y mejores características. Y en el mejor escenario se va a convertir en la moneda mundial, y en el mejor de los mejores escenarios, a los estados, al no tener ya su función, digamos, principal de emitir y controlar la circulación monetaria, van a desaparecer. Entonces, bueno, digamos, esa es como una especie de utopía criptoanarquista, si se quiere, por un lado, donde los estados estarían cada vez más achicados porque sus funciones empiezan a ser recortadas y a ser reemplazadas por una tecnología. Y además vendría a ser una versión de individualismo radical donde la garantía de la propiedad privada sigue existiendo, ¿no? Por eso es anarcocapitalismo, digamos. ¿Cuál es la diferencia entre un anarquista y un anarcocapitalista? La existencia de la propiedad privada. Los dos creen que el Estado es una molestia, que el Estado no sirve, que el Estado estorba y que trae más problemas que soluciones, pero la diferencia entre un anarquista clásico y un anarquista capitalista, un anarcocapitalista, un ANCAP, es la idea de propiedad privada. Justamente el anarcocapitalista cree que la propiedad privada es el pilar fundamental del orden social y que jamás va a poder ser o no debería ser abolido. Y Bitcoin de alguna manera se convierte en una especie de resguardo total de la propiedad privada, porque el sistema de Bitcoin te permite ser dueño y controlador, digamos, de tu moneda sin necesidad de ninguna autoridad central. Sin embargo, Bitcoin, desde su diseño, es una red, y por lo tanto, como una red, depende de todos los nodos y todos los puntos de la red para funcionar. Por lo tanto, algo que parece obvio, o más en términos marxistas, como dice Mark Alizart, Bitcoin no es solo una tecnología, sino que también es una relación social. Primer punto importantísimo del texto. Después, o sea, bien, es una red social, mira lo que dije, es una relación social. Esta relación social se maneja, digamos, logra una forma de consenso
descentralizada, digamos. Todos en Bitcoin estamos de acuerdo que el estado contable actual de Bitcoin, cada porción de Bitcoin que cada persona tiene es la que es y no hay otra. O sea, todos estamos de acuerdo que el estado actual del libro contable que la blockchain, o sea, la base de datos de Bitcoin, representa es la única y la verdadera. ¿Por qué? Bueno, por toda su tecnología. Un poco lo expliqué en el capítulo anterior que hablé eso. En este no, en el anterior, en el que es Bitcoin para bobos. Un poco ahí hablé de Bitcoin, de cómo funciona. Habría que explicarlo y meterme. No me voy a meter ahora, es muy largo, no quiero. Pero básicamente Bitcoin lo que logra es que todos los nodos de la red, o al menos los importantes, tengan una misma versión de el estado contable de la red y todos están de acuerdo, ¿ok? Mediante un montón de mecanismos que son muy complejos de explicar. Pero, esto permite que gente que es completamente desconocida y está en cualquier parte del mundo y no tiene relación entre sí, esté de acuerdo en que Menganito tiene tanto, Pirulito tiene tanto y Mongo Picho tiene tantos otros Bitcoin. Entonces, de esa manera, sin ninguna autoridad central, sin ningún banco central, sin ninguna empresa, sin ninguna organización que lo respalde, solamente por la confianza en la red y en el funcionamiento de la red, por la fe en la red, por eso dice Alizard, es un régimen teológico, por la fe en la red, Bitcoin genera consenso. Esto es que todos están de acuerdo en lo mismo. ¿Y qué es eso mismo? Bueno, el estado contable actual de la red. ¿Ok? Obviamente la fe no es la fe en algo invisible, sino que es como fe en algo visible, digamos. ¿Qué es visible? Bueno, el código de Bitcoin, que es auditable, etcétera, etcétera, y lo que produce. ¿Y qué produce? Bueno, produce estados unívocos contables en el cual todos podemos estar de acuerdo gracias a un sistema de prueba criptográfica. ¿Ok? Bien. Sigamos. Entonces en Bitcoin tendríamos los usuarios, tenemos la gente que codea el código de Bitcoin y tenemos a los mineros. Para Alizard, esta especie de comunidad es un pequeño estado que funciona como un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, en donde cada uno funciona de contrapeso del otro y mantiene justamente a la red fortalecida. Entonces Bitcoin no sería solamente, digamos, lo que los maximalistas de Bitcoin creen que Bitcoin es, un resguardo absoluto de la propiedad privada, sino que sería una máquina que permite crear un pequeño orden teológico-político con todas las de la ley. Y un pequeño orden teológico-político con todas las de la ley es un Estado. Entonces, para Alizard, Bitcoin tiene la potencialidad de devenir en un Estado, en un orden social superior. ¿Ok? Eso por un lado. Después, Alizard tiene toda una segunda parte dedicada a un montón de cosas súper interesantes para demostrar que su punto es válido. Entre esas cosas va a ir como metiéndose en capas y capas y capas de complejidad más fuertes, que son a veces difíciles de seguir, por eso yo lo tuve que leer y tomar notas más o menos para poder hacer un breve resumen de lo que se trata el libro. Pero lo que nos propone, o la lectura que nos propone, es que Bitcoin es completamente compatible con la teoría económica marxista. ¿Ok? Para lograr esto, tiene que hacer una especie de reconstrucción argumental muy fuerte respecto del rol del dinero en el marxismo. Algo que Alizard advierte que desde, digamos, la lectura original de Marx parece estar medio ausente en su teoría económica. Básicamente lo que va a proponer Alizard es que la actual dominación capitalista se ejerce ya no a través de la propiedad de los medios de producción, como proponía el Marx original, sino de los medios de producción monetaria. ¿Ok? Esto, para lograr demostrar esto, va a dar unas vueltas increíbles y va a empezar por un lugar donde él cree
que hay un punto de contacto entre la lectura que hace Hayek de la economía, el economista austríaco, del cual yo no leí nada, por lo tanto voy a estar repitiendo lo que Alizard dice que Hayek dice, y Marx. ¿Ok? Básicamente para Marx, el Estado es una secreción del mercado. ¿Ok? A diferencia, digamos, de lo que creen las versiones modernas de los libertarios, que el Estado se fundó para controlar al mercado, lo que nos va a decir, o la lectura que hace Alizard de Marx, va a ser que cuando un mercado alcanza cierta, digamos, madurez, o cierto nivel o cierto flujo de caja, para decirlo de alguna manera, es el propio mercado quien recurre a la creación de un Estado para clausurar cualquier otro tipo de competencia que lo pueda devengar. Es decir, el mercado en cierto estadio deja de poder ser un mercado libre, propiamente dicho, y se convierte en una especie de corporación apadrinada por el Estado. Según Alizard, Hayek tiene una mirada bastante similar de esto, aunque claramente la diferencia entre Marx y Hayek es que Marx cree que la solución es la destrucción de la propiedad privada mediante la sociabilización de los medios de producción. Esto es, que todas las capacidades productivas, o sea, todo el capital productivo, las empresas, pasen a manos de los trabajadores. O sea, que estén de la clase obrera en general. Mientras que para Hayek la solución no es esa de ninguna manera, al contrario, no cree en lo más mínimo en la abolición de la propiedad privada, sino que cree que de alguna manera debería haber como una especie de organismo general que controle al Estado, o el Estado debería estar manejado como una especie de consejo de sabios que no se metan y que permitan que el mercado siga trabajando de la manera en que lo viene haciendo. Alizard se va a inclinar por esta definición de Marx de que el mercado secreta Estado, o sea, lo segrega como si fuera un subproducto. Y que mediante una especie de trilogía que vendrían a ser el Estado, el mercado y los bancos, mantienen al público alejado de los medios de producción. Acá es cuando Alizard empieza con toda su disquisición y se mete a revisar la teoría marxista, y lo que hace, muy entretenidamente, es un paralelismo entre la teoría marxista y la teoría termodinámica. ¿Ok? Lo que dice Alizard es que Marx copia el modelo reproductivo de la energía y de la termodinámica y lo aplica a la teoría económica, y esto lo sostiene con algunos artículos, algunas citas donde pareciera ser que Marx era muy lector de lo que era toda la cuestión termodinámica. En los ciclos termodinámicos, según lo que explica Alizard, yo no soy experto en física, estaría buenísimo hablarlo con un físico, es que, digamos, hay energía, todo el tiempo hay energía que se pierde de alguna manera, ¿no? Entonces, creo, si es lo que entiendo, que Marx cree que inevitablemente el capitalismo tenderá medio a la extinción porque la energía que se pierde en el ciclo nunca puede ser recuperada del todo, y eso hace que cada vez se necesite más energía ajena para mantener al ciclo en movimiento, y así hasta que se agota o algo así. Perdonen la explicación esquemática, pero no es un punto muy fuerte. Sin embargo, lo que dice Alizard es que a Marx le faltaba, porque todavía en esa época no estaba descubierto, el rol que juega la información en los sistemas termodinámicos, y esto es una introducción bastante más moderna, más del siglo XIX, del siglo XX, creo, todo lo que tiene que ver con teoría de la información, y él traza un paralelismo entre el valor, digamos, entre el rol del dinero en la economía y el rol de la información en los sistemas termodinámicos. ¿Ok? Lo que Alizard termina diciendo de alguna manera es que el dinero es lo que permite, la creación constante de dinero es lo que permite mantener a ese sistema funcionando, importar energía todo el tiempo y exportar entropía por otro lado. Por lo tanto, en el dinero estaría la clave
para llegar o alcanzar un sistema más o menos comunista, por decirlo de alguna manera. O sea que... Pero ¿qué pasa? La producción de dinero está capturada por el Estado, obviamente, y subrepticiamente por el mercado. Por eso se puede ver, como dice el querido Alizart, una especie de endogamia sistémica entre el Estado y los bancos, ¿no? Cosas que pasan cada vez que hay una crisis económica muy fuerte, como en el 2009 o como ahora. El Estado sale a imprimir un montón de guita para mantener viva la economía. Esa guita obviamente se da en forma de créditos y de un montón de instrumentos financieros, y siempre termina beneficiando más o menos a la misma porción de gente, o sea, a los empresarios, a los dueños de bancos, a los capitalistas, digamos, ¿no? De alguna manera, como para mantener vivo el sistema. Pero ¿qué tal si existieran mecanismos de distribución distinta del dinero y la gente pudiera acceder al dinero sin la necesidad y la intervención de un banco? Y ahí es cuando entran las criptomonedas. Básicamente lo que dice Alizart es que las criptomonedas le dan la capacidad a cualquier persona de convertirse en su propio banquero, de alguna manera. Básicamente lo que dice es que necesitas 2 personas y un poco de confianza para crear una moneda. Experimento que queda demostrado con las criptomonedas. Por más que hay fallidas y miles de monedas que no llegan ni a la esquina, Bitcoin empieza de alguna manera con ese criterio. Entonces, para Alizart, digamos que la clave de Bitcoin, o lo que permitiría a Bitcoin de alguna manera, es apropiarse de los medios de producción monetaria, romper la relación endogámica entre banco y Estado y poder de alguna manera redistribuir o distribuir todo el capital que circula y que se crea constantemente, pero que vendría a manos de los individuos y no a la de la misma clase dominante, que lo termina usando para comprarse autos de lujo, casas más grandes, etcétera, 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 y en una especie de mundo de ultra ricos que no tiene contacto con el mundo de la gente común. Y sin embargo, la propuesta de Alizart no termina ahí, sino que él encuentra puntos de contacto entre política, cibernética, gubernamentabilidad, leyes de conservación de la energía y criptomonedas. De alguna manera lo que está proponiendo Alizart es que Bitcoin podría convertirse, Bitcoin o cualquier criptomoneda, Ethereum, la que sea. De hecho, quizás para la propuesta de Alizart incluso me parece que Ethereum cumple más con las funciones que él dice. Las criptomonedas, de alguna manera, no solo serían una forma de llegar a un orden social superior, sino que de alguna manera se convertirían en reguladores y en apropiadores de las relaciones humano-energéticas, ¿ok? De alguna manera lo que Alizart dice también es que parte de las crisis económicas que se dan constantemente tiene que ver con la ineficiencia del sistema monetario de proveer de alguna manera la información necesaria o de acompañar los ciclos de crecimiento para que sean constantes y que no estén rompiéndose todo el tiempo. Como que lo que dice Alizart es que de alguna manera el sistema en el que estamos tiende a ser ineficiente porque no puede lograr mantener igualados la porción de crecimiento o el porcentaje o el nivel de crecimiento económico o las necesidades termodinámicas sociales con la cantidad de dinero circulante. Entonces, de alguna manera lo que lograrían las criptomonedas es convertirse necesariamente en especies de reguladores termodinámicos, en convertirse como en unidades de medidas energéticas en las cuales el crecimiento o la cantidad de dinero disponible
esté asociada a la cantidad de energía consumida por el ser humano para reproducirse socialmente a escala global. De alguna manera, Bitcoin podría convertirse, o las criptomonedas, o Ethereum, lo que sea, podrían convertirse en una especie de ordenador central, si se quiere, un ordenador descentralizado, pero que coordine de manera más eficiente a los mercados. Lo que Alizar dice es que los mercados son una forma de generar organización espontánea, y en eso creo que estamos completamente de acuerdo. Y el dinero tiene un valor informático adentro de ese sistema, un valor de información. Esto creo que es algo que decía Hayek, ¿no? Que el dinero es información porque es justamente la traducción de los precios y lleva la información de los precios de un lado al otro, y eso permite a todo el sistema funcionar. Bueno, pero pensemos que detrás de eso hay un consumo de energía, digamos. Atrás de cualquier sistema económico se están quemando cosas, se están usando cosas para mantener vivo, ya sea desde el trabajo humano, desde lo que comemos los seres humanos para mantenernos vivos y reproducirnos, hasta lo que consumen las máquinas y las estructuras tecnológicas. O sea, todo el tiempo hay una especie de consumo de recursos, o sea que hay una economía termodinámica, hay un valor termodinámico de la economía. La economía en un punto es una organización termodinámica, es decir, estamos consumiendo toda esta energía para producir toda esta otra energía, o todos estos bienes y todos estos servicios. Y de alguna manera lo que ve él es que la eficiencia que podría alcanzarse mediante no solo el uso de criptomonedas, sino el hecho de la capacidad que tienen las criptomonedas, sobre todo Ethereum, de automatizar procesos y de convertirse en automatizadores de la automatización, dice él, ¿no? Como convertirse en la red a la cual todo esté conectado y que sea una especie de transmisión de valor que vaya en paralelo, o una red que mida información que vaya en paralelo con los procesos productivos y no desacoplado, ¿no? Como que también el desacople energético, termodinámico entre información y economía es lo que produce de alguna manera las crisis mundiales. Además, Bitcoin, para Alizar, está vivo. Bitcoin es, según la descripción de vida que da Mark Alizar, y de conciencia también, básicamente lo que dice Alizar es que cualquier organismo vivo tiene como un sistema inmune, y hay una diferencia entre el sí mismo y el no mismo, y esto lo explica como a nivel celular, y que encuentra esas cosas en Bitcoin. Entonces Bitcoin para él está vivo, es una moneda viva, y además es la moneda que tiene la potencialidad de reconvertir, digamos, como a todas las cosas, llevarlas como a sí mismo, ¿no? Como lograr comunicarse o lograr establecer comunicación con absolutamente todas las cosas. Esto tiene que ver de alguna manera con otra cosa que citó, obviamente cita el experimento CyberSyn, que fue la computadora a la cual le vamos a dedicar un capítulo aparte, que es la computadora que desarrolla Chile, o sea, que desarrolla el gobierno de Allende durante la época de los 70, antes del golpe de Estado, antes del 73, creo, entre el 70 y el 73, que era justamente un sistema informático que recopilaba información de todas las fábricas de Chile y tenía como una especie de sala central que parecía la sala del Enterprise, y que le daba como una especie de foto y de radiografía de cómo iba la producción en todo el país. Stratford Beard fue el creador de CyberSyn, y es uno de los primeros intentos de aplicar cibernética a la gubernamentabilidad, que es una de las cosas que le interesan mucho a Alizar, sobre todo en este especie de acople termodinámico que podría haber entre Bitcoin y la producción, por ejemplo. O si Bitcoin estuviera convertido, por ejemplo, si fuera convertible a una unidad de energía, ¿no? Porque de alguna manera Bitcoin es energía capturada. Un Bitcoin está representado por toda la energía, o representa, si se quiere, toda la energía que costó crearlo. Ustedes piensen que se gasta mucha energía eléctrica para producir un Bitcoin, producto de cómo está pensado el sistema para
convertirse en más seguro y en dar dar una prueba criptográfica, ¿no? Lo que se llama prueba de trabajo. Vos para minar Bitcoin, ¿qué es minar Bitcoin? Bueno, básicamente es vos procesás un montón de transacciones de Bitcoin y competís contra toda la red para ser el primero en validar todas esas transacciones. Y para hacerlo tenés que resolver un acertijo criptográfico. Resolver ese acertijo cuesta un montón de energía eléctrica. Entonces, básicamente, Bitcoin representa de alguna manera la cantidad de energía que se consumió para producirse. Entonces esto también podría ser como Bitcoin podría estar atado de alguna manera o representar el valor energético que implica consumirlo. Esto también lo piensa Alizard en el caso de que Bitcoin deje de tener Bitcoins, hay 21 millones de Bitcoin en el mundo, va a haber 21 millones creados, de hecho hay 17 o 18 por ahí, quedan 3 millones en ser minados. Y una de las promesas grandes de Bitcoin es que nunca que no es, su cantidad ya está determinada desde el principio y que no va a haber más. Pero todo esto traería una serie de problemas y demás para Alizard, y que quizás lo que podría hacer es, como la comunidad Bitcoin, determinar una tasa de inflación medianamente coherente para que no se produzcan todos los problemas de una moneda muy dura. Y esto lo lleva a lo que fue el patrón oro. El patrón oro funcionó mucho tiempo, pero también los desequilibrios económicos del patrón oro dieron por resultado la Primera Guerra Mundial, según Alizard. Entonces, para evitar estos problemas, podría Bitcoin estar como pegado a la cantidad de energía circulante mundial. En fin, es un libro interesantísimo. Yo recomiendo que cualquiera que esté en Bitcoin o que no, o esté en economía o esté en política, lo lea. Es un libro que toca justamente estas tres ramas de forma muy fuerte: economía, política, física, economía, política y criptomonedas. ¿Ok? Cualquiera que esté en alguna de las tres bandas, me parece que le va a parecer muy interesante ir a leerlo. Yo intenté hacer un resumen oral de mis resúmenes escritos del libro, y así todo me cuesta y me parece que es bastante confuso todo lo que intenté decirles. Básicamente lo que intenta Alizard es justamente sintetizar Bitcoin con la teoría marxista y lograr demostrar que la importancia del dinero y de la creación de dinero, si se actualizara la teoría marxista, sería mucho más importante para la toma del poder que los mitines, las reuniones, las manifestaciones y demás actividades de agitación política. Para Alizard, la izquierda debe recuperar, lo dice explícitamente, debe recuperar su dimensión prometeica, debe recuperar su capacidad de pensar el futuro y tiene que, dice, apropiarse de Bitcoin y acelerar este proceso. En este sentido podemos decir que Alizard es un poquito aceleracionista, si tal término existe, y que es un pensador inquieto y raro para la izquierda, pero que tiene mucha fecundidad, y me parece súper valioso que lo lean. El libro se llama Criptocomunismo, el autor es Mark Alizard, la editorial es Editorial La Cebra, los encuentran en internet, lo pueden comprar, la edición es divina, es una edición hermosa con un papel bárbaro y unas tintas divinas. Así que lo súper recomiendo. Agradezco una vez más a Cristóbal Taller por la generosidad de mandarme los libros de Alizard y introducirme a este mundo fantástico del criptocomunismo. Les mando un saludo enorme. Mi nombre es Juan Ruoco y estén atentos porque, como siempre, va a haber un poquito más de random. Bueno, los quiero mucho. Nos vemos. Un abrazo. Hasta la próxima.